noches. Profesor, le vamos a presentar el trabajo grupal de física. Los nombres de los integrantes son Aileen Pazmiño, Rael Flores y Camila Díaz. Una suma analítica de vectores es un método para sumar vectores usando los componentes X y Y. Para poder hacer este ejercicio tenemos que seguir pasos. Bueno, el paso 1 es la identificación de los vectores. Primero identificamos los vectores que vamos a sumar, es decir, anotamos la magnitud y la dirección de cada uno. El paso 2 pues toca definir los ejes. Definimos el sistema de referencia normalmente tomado del eje X como horizontal y del eje Y como vertical. El paso 3 es la descomposición de los vectores. Después de descomponer cada vector en dos partes iguales, en dos partes, un componente horizontal en X y un componente vertical en Y. Esto se hace usando el coseno para la parte de horizontal y seno para la parte vertical. Es decir, en X se usa el coseno y seno se usa para Y. Para el paso 4 tenemos que sumar, o es la suma de componentes en X. Sumamos todos los componentes en X de todos los vectores. Eso nos da la parte horizontal del vector resultante. El paso 5, pues hacemos una suma de componentes en Y. Hacemos lo mismo con los componentes en Y. Sumamos todas las partes verticales en este caso para obtener una sola respuesta, de una sola respuesta vertical. El paso 6, pues tenemos una magnitud del vector resultante. Luego de hacer esas dos partes, en la parte Y y en la parte X, calculamos la magnitud usando el teorema de Pitágoras. O sea, es esto de aquí. Y por último, tenemos que calcular el ángulo del vector resultante usando la tangente inversa de la razón entre la componente X y la componente Y. Y finalmente escribimos la magnitud y el ángulo del vector resultante, dándonos como respuesta de la suma de vectores. Aquí tenemos un ejemplo más claro y ya resuelto. Yo les voy a presentar sobre la resta analítica de vectores. La resta analítica de vectores consiste en restar las componentes de un vector con las del otro. Se llama analítica porque trabajamos solamente con números, no con dibujos. Por ejemplo, si tenemos A igual a, entre paréntesis, 7,5 y B igual a, entre paréntesis, 2,3, restamos componentes por componentes. En X queda 7 menos 2, queda 5, y en Y, 5 menos 3 queda 2. Entonces, A menos B es igual a, entre paréntesis, 5,2. Este resultado significa la diferencia entre ambos vectores. Nos muestra cuánto cambia A cuando se le resta B. En física puede representar la diferencia entre dos fuerzas, dos movimientos o dos posiciones. El producto escalar es una operación entre dos vectores que da como resultado un número. La fórmula es A por B es igual a AX por BX más AY por BY más AZ por BZ. La interpretación es que mide qué tanto apuntan en la misma dirección los dos vectores. Por ejemplo, se multiplica A, que sería 2,3,1, por B, que sería 1,0,4. Quedaría multiplicando el 2 con el 1, que serían las X, sumando 3 por 0, que sería Y más 1 por 4, que daría como resultado 6. Ahora les voy a presentar el producto de un vector por un escalar. El producto de un vector por un escalar significa multiplicar el vector por un número. Ese número se llama escalar y cambia el tamaño del vector. Por ejemplo, si el escalar es 3 y el vector A es igual a, entre paréntesis, 2, menos 4, multiplicamos cada componente por 3. En X quedaría 3 por 2, queda 6. Y en Y, 3 por menos 4, que es menos 12. Entonces el resultado es 3A igual a, entre paréntesis, 6, menos 12.
Esto significa que el vector original se hizo 3 veces más grande. El escalar amplía o reduce el vector. Si fuera negativo, el vector voltearía su dirección. Ya, y el producto vectorial entre dos vectores es el producto vectorial, es una operación entre dos vectores que da como resultado otro vector perpendicular a los dos originales. La fórmula es A por B, que se interpretaría como I, que sería AX BX, J AY y BY, y K AZ y BZ, que la interpretación es que indica un vector perpendicular a ambos vectores y su magnitud representa el área del paralelogramo que forman. Por ejemplo, este sería 2,3,1 por 1,0,4. En esto se multiplica AY por BZ menos AZ por BY. Luego menos AZ por BX menos AX por BZ y así, que daría como resultado 12, menos 7 menos 3.